Sí, está bien que diga Buenas tardes, hola, buenas tardes. me presento, mi nombre es Patricia Herrera González, soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. Le informo la manera en que llevaremos a cabo esta actividad. Previamente le hice llegar a usted un conocimiento informado para solicitar el realizar esta entrevista semiestructurada a usted como psicóloga clínica, en el que abordaremos pues algunos de sus conocimientos y su experiencia en psicopatología. Asimismo, le comento que esta entrevista será grabada como evidencia y tendrá una duración aproximadamente de 15 minutos y solo será utilizada con fines académicos, perdón. ¿Podemos comenzar? De acuerdo. ¿Sería tan amable de decirme su nombre completo, por favor? Ok, Rosy Ibel de la Cruz Miguel. ¿Me podría decir su nivel educativo, Ajá, tengo maestría en terapia cognitivo-conductual. su especialidad? Soy especialista en terapia cognitivo-conductual con enfoque clínico. Muchas gracias. ¿Me podría decir cuántos años tiene de experiencia? Aproximadamente 4 años y medio en la práctica privada. Muchas gracias. De Bueno, nada. esta entrevista se está llevando a cabo el 12 de febrero del 2026 a las 3 horas. Y vamos a empezar con la entrevista. ¿Me podría decir cuáles considera que son los objetivos principales de la psicopatología en el ámbito clínico y académico, por favor? Claro que sí. Bueno, primero que nada, considero que los objetivos principales en el ámbito clínico es mucho comprender y estructurar el sufrimiento psicológico humano. Esto que nos va a permitir entender, pues, abordar ese sufrimiento a través de la sintomatología que, pues, los consultantes vienen por motivo de consulta. Hay dos cuestiones aquí muy importantes que pudiéramos destacar. El malestar estable como un proceso en el cual pues los seres humanos se pueden habituar de manera natural. Y cuando ya hablamos de malestar psicológico, lo entendemos un poco como un trastorno mental, una intervención más especializada, más rigurosa, más práctica clínica, en el sentido de poder fundamentar o estructurar un diagnóstico diferencial de una manera más adecuada, de tal manera que el tratamiento que tú pretendas abordar a lo largo de las sesiones sea pues basado en evidencia y sobre todo que sea significativo para tu consultante. En el ámbito educativo muchas veces se observa pues sí un poco superficial porque pues no trasciendes como tal, no te metes tanto en esta sintomatología, yo más lo puedo concebir como identificar qué sintomatologías pueden estar surgiendo y observarlas. A lo mejor aquí nada más se trabaja como la orientación, la terapia breve o algunas sugerencias. No es tan extenso como un proceso clínico general. Muchas gracias. Desde Sí. su experiencia, ¿qué diferencias fundamentales existen entre la psicología, la psicopatología y la psiquiatría? Qué buena pregunta. Primero que nada, considero que la psicología es, pues sí, esa rama de las ciencias, pues médicas y humanas que justamente se enfoca mucho en evaluar y en intervenir cómo es que estos problemas emocionales afectan al individuo y estos problemas emocionales, pues tal vez los clasifique de una manera muy general, ¿no? A comparación con la psicopatología, bueno, aquí ya lo hablamos un poquito más dentro del marco teórico, se pudiera entender como esos trastornos mentales y la manera que estos trastornos interfieren y se estructuran de acuerdo a una funcionalidad, por ponerte un ejemplo. em, Trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación. Aquí la psicopatología ya se enfoca más en darle esa clasificación.
a cada trastorno mental. Y si nos vamos un poquito más con la psiquiatría, pues es una disciplina que también a nosotros nos ayuda, una disciplina de especialidad médica que también ya nos ayuda mucho justamente a prescribir un tratamiento más especializado en cuanto a uso de fármacos para tratar estos trastornos que los ejemplos te mencioné anteriormente. Y bueno, esto ya lo aborda más desde una perspectiva biológica, psicofisiológica, que favorece mucho un tratamiento en Ujú. cuestión de trabajo multidisciplinario. Esas serían como así muy abiertamente las diferencias. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo se complementan estas disciplinas en la atención a la salud mental? Ok, fíjate, Pati, también que esta es una pregunta de suma importancia. Muchas veces como especialistas en la dinámica clínica, nosotros pues tenemos que desarrollar habilidades sumamente competentes en el sentido de que no siempre es importante mencionar que no siempre los trastornos pues tienen que ir acompañados de un especialista, bueno, de un equipo interdisciplinario, ¿no? Yo desde mi trabajo que hago, realizo en la práctica clínica, primero trato de trabajar la psicoterapia desde una manera funcional, desde ese ámbito pues de lo que el ser humano puede hacer consigo mismo, ¿no? En este sentido, te lo resumo muy breve, el reaprender conductas. Cuando yo veo que el paciente trae a lo mejor una depresión mayor, ¿no? Entonces, aquí ya sugiero que si no hay ese avance psicoterapéutico, del que se espera conforme a los objetivos que uno va trabajando, es necesario que en la cuarta o quinta sesión pues ya se haga uso de una ayuda interdisciplinaria. En este caso, pues pudiéramos trabajar con un psiquiatra, incluso muchas veces con el nutriólogo o con otros elementos muy funcionales. Entonces, pues la psicopatología juega aquí un papel muy importante en el sentido de comprender este cuadro clínico, no solamente en la parte física, sino también en la parte mental. Ok, muchísimas gracias. También, bueno, ¿qué importancia tiene la evaluación de las funciones mentales dentro de la psicopatología? Pues primero que nada pienso que es un factor indispensable. Cuando nosotros asumimos este rol de evaluar el estado mental, considero que es una herramienta que todo psicólogo debe de abordar. La evaluación nos va a permitir ser esa brecha o ese caminito que nos permita ser justamente esa herramienta clínica para poder ver o dimensionar por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que explorar ese pensamiento, por dónde tenemos que orientarnos, cuál va a ser el juicio que vamos a tomar para un proceso terapéutico y sobre todo, esta evaluación nos permite identificar y detectar el valor de gravedad o severidad en cuanto a riesgos clínicos que el paciente puede estar presentando, ¿no? Entonces, el que yo evalúe no es lo mismo que tengamos una depresión leve, a lo mejor una ideación suicida. Entonces, necesitamos entender y comprender estos síntomas en cuanto a su nivel. Entonces, sí, en este sentido, pues la evaluación debe de ser una herramienta fundamental para que todo psicólogo clínico sí o sí debe de tener como herramienta principal para un diagnóstico. Muchas gracias, maestra. También Sí. me podría compartir un ejemplo de cómo es la evaluación en las funciones mentales y, bueno, cómo han sido clave en su práctica profesional. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, te platico de lo más común que llega a sesiones, trastornos de ansiedad generalizada, donde el paciente llega muy, muy preocupado por situaciones. También te hablo de comorbilidades. Muchas veces asumimos que un paciente solo presenta un trastorno mental, pero una comorbilidad se complementa con otro trastorno. Es muy común que llegue un paciente con ansiedad y de mano traiga depresión, ¿no? Entonces te puedo compartir que en muchas de estos ejemplos de prácticas clínicas, pues es importante fundamentar que pues la evaluación me ha ayudado mucho, ¿no? A lo mejor viene muy alto en ansiedad y lo primero que tengo que trabajar es disminuir esos síntomas de ansiedad, ¿no?
miedo excesivo, preocupación excesiva, sentimientos de inutilidad, autocomparaciones, autocrítica, sueño, crítica excesiva. Entonces tendríamos que em, pues trabajar primero en esta sintomatología que nos presenta el paciente, donde se tiene que abordar de una manera así como muy urgente, y después pues bueno, ya te vas fijando en qué otros objetivos puedes ir trabajando y también qué herramientas puedes ir ocupando, ¿no? Por decirte es un ejemplo muy breve de lo que más se ocupa, pues son experimentos conductuales, activación conductual, que el paciente se dé cuenta en qué es bueno y a partir de ahí poder fomentar funcionalidad en su cotidianidad. Muchas gracias. Bueno, ¿y cuál sería su opinión, por ejemplo, bueno, sobre el CIE 11 y el DSM-5 como Ok, sistemas de clasificación psicopatológica en la actualidad? Bueno, que son los instrumentos más actuales. pues puedo compartirte que ambos sistemas son muy amplios y ambos sistemas son muy útiles dentro de la práctica clínica y son muy necesarios también, ¿no? Cuando hablamos del DSM-5, pues justamente es un manual que nos ofrece sus criterios detallados que facilitan mucho a veces ese sentido de, esto me suena un poquito más a este trastorno o este cumple ciertos criterios, entonces como que te facilitan mucho el diagnóstico diferencial. A comparación del CIE, pues también, solo que yo considero que el CIE lo ocupan más, bueno, es ampliamente utilizado en sistemas públicos, de gobierno, en instituciones ya pues más magnas, ¿no? Pero en este sentido que pues considero que ambos pues, se utilizan como guías estructuradas para darnos una orientación en cuanto a estos diagnósticos diferenciales. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué ventajas y también qué limitaciones ha observado usted en cada uno de estos sistemas de clasificación? Ok, bueno, pues muchas veces las ventajas es que permiten estandarizar muchas veces los trastornos, ¿no? En este sentido, pues te permite tener una buena comunicación o esa comunicación técnica con otros especialistas o con médicos que quizá pueden entender la manera en cómo te comunicas de acuerdo a las patologías, ¿no? Pero también, pues algunas limitaciones en las cuales nos hemos encontrado es que pueden dificultar el entendimiento del paciente, ¿no? Muchas veces el paciente no sabe que tiene esa sintomatología y que esa sintomatología se convierte en un trastorno y desconoce toda esa funcionalidad. Entonces, pues es como hablarle otro idioma a tu paciente porque muchas veces no lo entiende, no sabe ni siquiera que tiene esos síntomas o que corresponden a un trastorno. Entonces, en este sentido, lo que nos correspondería como profesionales es bajarle un poquito de nivel, pero solamente vería esas limitaciones. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, ¿y cómo definiría un cuadro clínico en el contexto de la psicopatología? Ok, un cuadro clínico, pues yo lo pudiera definir como ese conjunto de síntomas, pensamientos y conductas que justamente mm, generan un cuadro patológico, ¿no? En este caso, tienen una duración determinada, se caracterizan también, bueno, aparte de esta duración, se caracterizan por generar un malestar significativo en la vida de las personas. Este malestar significativo pues puede afectar en más de las 5 áreas del ser humano, pues muchas veces en las 5 áreas, familiar, económica, personal, este, Bien. interpersonal y social, ¿no? Entonces, cuando yo veo que este malestar le está generando un deterioro significativo en la vida del paciente, pues es porque trae un cuadro clínico, patológico, pues leve, moderado, severo. Ya tendríamos que evaluarlo. Ok, muchísimas gracias. ¿De qué manera utiliza el concepto de cuadro clínico en su práctica profesional cotidiana? Ok, pues
este cuadro clínico muchas veces yo lo observo cuando realizo ya los informes o los expedientes o hago una formulación de caso, por ejemplo. Empiezo a observar la dinámica desde una etapa muy atrás del paciente, estoy hablando de infancia, adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo realizo esta integración a través de una formulación de caso y pues la formulación de caso es la columna vertebral de todo tu tratamiento psicológico, ¿no? Lleva varios elementos, por mencionarte alguno de ellos, el análisis funcional, las herramientas, los objetivos terapéuticos, esa, esa conexión, esa comunicación también que tienes con tu paciente y sobre todo, pues está generando que siento su problema o por qué este paciente se está comportando de depresivo, ansioso y a partir de ahí, pues nos permite, este también es muy importante. Estos cuadros clínicos nos permiten tener o diseñar un tratamiento individualizado. Muchas veces en la teoría Pati, te vas a encontrar como pues esto es la depresión y la ansiedad, pero siempre, bueno, yo considero que si en algún momento tú te llegas a dedicar a esto, veas a un paciente como algo individual y diferente y no todos los tratamientos se cierren a algo pues cuadrado, ¿no? O sea, tienes que hacer un plan de trabajo o un estudio de una formulación de caso, perdón, Ujú. única y auténtica para cada paciente. Muchas gracias. También, ¿cuáles considera que son los principales retos que enfrenta la psicopatología en el siglo XXI? Bueno, pues uno de los principales retos que enfrenta la patología, ¿me dijiste? No, la psicopatología. Ok, la psicopatología, pues yo sigo siendo de la idea de que mientras haya seres humanos también va a haber patologías, ¿no? Y parte de la psicopatología es que, pues no lo digo yo, son estudios que demuestra la OMS, que seguramente muchas personas en 15, 20 años van a estar presentando cuadros clínicos de ansiedad y de depresión, sobre todo en adultos, y alta comorbilidad también en trastornos del sueño, y sobre todo estos trastornos del sueño enfocados al uso de tecnologías digitales. Entonces, pues esto, quieras o no, es una problemática quizá ya en el presente, pero a futuro se va a abordar de manera más significativa que va a ser mucho de necesidad de intervenciones breves o intervenciones largas en cuanto al tratamiento y Ujú. sobre todo, pues, que es fundamental como profesionales del área de la salud mental, seguir actualizándonos, seguir fortaleciendo esta estigma que tiene el mexicano de que todavía lo puedo ver, de no vayas al psicólogo porque solamente es para locos, o que para qué vas al psicólogo, ¿no? Entonces sí tenemos mucha chamba en la práctica clínica y también en las escuelas, se lo pudiera decir, en sensibilizar estas intervenciones mentales desde la infancia. Sí, muchísimas gracias. Qué interesante lo que usted me comparte. Pues coincido con usted, pero bueno, y en sí de lo que mencionaba ahorita, yo le iba a preguntar qué recomendaciones daría a los estudiantes que desean formarse como psicólogos especialistas en el área clínica. Pues ya que pues yo le digo o le menciono en lo personal, ahorita, bueno, yo saldré como psicóloga general, sin embargo, Ujú, pues tenemos pues ahora sí áreas optativas y yo me fui por clínica y por ujú. educativa. Estoy en ello, entonces, pues la verdad me gustaría mucho que me compartiera su punto de vista para poder definirlo. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo recomendaría que, que siguieras fortaleciendo esas habilidades clínicas, académicas y profesionales. Eso es lo que te va a hacer una profesionista de élite. Y siempre digo de élite porque élite es algo más de aquellos psicólogos que entran en la normalidad, ¿no? Cuando uno se convierte en un profesionista de élite es porque ama lo que hace y sobre todo, pues siempre brinda un servicio de calidad y no de cantidad. Siempre he pensado que la salud mental es una puerta
que te abre el individuo para explorar más allá de su estilo de vida, de su historia de vida y de lo que pasa, como te decía al principio, en sufrimiento en su realidad, ¿no? Entonces, eso es eso, formarte, eh, actualizarte y sobre todo, pues algo que también que te sugiero es que te formes en modelos basados en evidencia. Estos modelos son modelos que se van actualizando y que justamente tienen un estudio científico que, no, que respalda esta información y que dicen, ah, pues estos tratamientos son útiles y son de lo mejor para tratar la mente humana, ¿no? Entonces trata de enfocarte en eso, en formarte con evidencia, Pati. Muchísimas gracias, maestra Rosy. Bueno, Ah, y y bueno, se me olvidaba que no pierdas esa firmeza humana que también muchas veces se necesita para atender las mentes, que seas un ser humano. claro que sí, muchísimas gracias, maestra Rosy. Y bueno, Ujú. para finalizar, me gustaría si me podría compartir o transmitir a lo mejor un mensaje para las nuevas generaciones de profesionales sobre la importancia de la psicopatología en la sociedad actual. Ok, sí, claro que sí. Bueno, yo pudiera decirte que no podemos estigmatizar la psicopatología como algo negativo o algo disfuncional, sino que como profesionales o futuros profesionales necesitamos entender la psicopatología como un sistema o sí, como un sistema de clasificación en el cual nos sirva como una herramienta para entender el sufrimiento humano. No esquematizar, no discriminar, no generalizar y no etiquetar a las personas por un trastorno. Simplemente entender por qué está sufriendo esa persona y de la manera más ética, más sólida y más profesional, también entender que la psicopatología pues nos va a permitir tener esa precisión o tener ese conocimiento más certero, más seguro, en, con mucha ética y con mucha responsabilidad profesional de tal manera que pues las próximas generaciones puedan ir contribuyendo y aportando de manera significativa la calidad de vida de los seres humanos. Eso es lo que te puedo compartir, Pati. Muchísimas gracias, maestra Rosy. No sabe cómo, pues primero que nada le agradezco, pues que se haya dado su tiempo, que haya dado, pues poderme compartir su conocimiento y su experiencia. De verdad, pues le agradezco, pero también le reconozco su labor y su experiencia, que pues seguramente me dejará tener un buen producto para poder hacer pues hacer un reporte de entrevista que me pide mi maestra. Y de verdad, pues no tengo nada más que agradecerle por su disponibilidad de tiempo y también por su humanidad y también por su profesionalismo, y por sobre todo por contribuir en mi formación. Le agradezco, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati, es un placer.